Tenemos noticias el día de hoy. Hoy hay una sesión especial en el Senado. Les vamos a estar contando en principio sobre qué trata esta sesión. Así es. Hechos de corrupción. La verdad que en la Casa de Todos los Argentinos siempre escuchamos lamentablemente corrupción en los noticieros. Bueno, este proyecto de ley tiene que ver con la responsabilidad penal para las empresas. Exactamente. Hablábamos el otro día en la radio con Florencia. Hablas de corrupción cuando haces las compras, hablas de corrupción en la oficina, hablas de Exacto. corrupción con tu familia, te has peleado seguramente en algún momento, Seguro. en algún almuerzo o en alguna cena familiar por el tema de la corrupción. Pues bien, el Senado se ha hecho cargo de un proyecto que no venía del todo bien, hay que decirlo, Exacto, desde la sí. Cámara de Diputados. Recordemos que es un proyecto del Poder Ejecutivo, estuvo en la Cámara de Diputados, se sancionó en el recinto de la Cámara Baja, giró al Senado. Aquí se le hicieron varias modificaciones y hoy en una sesión especial, como Mariano decía, de ser sancionado tiene que volver, por supuesto, a la Cámara de origen para ser convertido en ley. Pero no es el único proyecto que se va a tratar hoy en la Cámara de Senadores. Un tema que se está tratando en todos los medios de comunicación en el último mes y medio, nosotros Sí. lo venimos tratando hace 3 meses, es la prórroga de la ley 26.160 que tiene que ver con los pueblos originarios y la ley que se sancionó, frenar sí, los desalojos. frenar los desalojos y, bueno, otros también de la senadora Magdalena Odar, otro proyecto para que los bomberos voluntarios tengan ART en Argentina. Tenemos 40.000 bomberos voluntarios. Y hay otro proyecto también que viene de diputados que de ser sancionado el día de hoy se convierte en ley, que es sobre los feriados en Argentina. ¿Volveremos a tener esos feriados largos? Yo creo que sí. Hoy se va a sancionar en el Senado un proyecto del exgobernador de la provincia de Misiones, Maurice Clos, que va a haber nuevamente 3 feriados puentes en nuestro país y esto lo va a elegir el Poder Ejecutivo Nacional. Así es, pero ¿qué te parece, Mariano, si nos metemos de lleno entonces con el proyecto de ley del Ejecutivo de responsabilidad penal empresaria? Te voy a hacer caso, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con este proyecto del Poder Ejecutivo. Hay que decir que Argentina firmó en el año 97 en París, hubo una convención de la OCDE donde se firmó un convenio acerca de la corrupción. Les vamos a ir contando durante todo este programa lo que tiene que ver con este proyecto. Vamos a ver a uno de los asesores, a un fiscal de la Nación que Sí. estuvo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Estoy hablando de Sáenz. Bueno, el del famoso artículo 37 se va a plantear. O sea, el artículo 37 es, creo yo, un intento del Poder Ejecutivo, de la fuerza parlamentaria que representa la voluntad del Poder Ejecutivo, de tratar de alguna forma poder utilizar alguna prueba que puedan aportarse por hechos anteriores a la ley. Pero a través de un acuerdo administrativo seguramente se va a debatir. Bueno, viene la media sanción con el artículo suprimido. Y después tiene una serie de problemas de redacción, porque al agregarse al final del debate la imprescriptibilidad de los delitos llamados de corrupción y la elevación de la pena de los delitos a 4 años para que no se pueda aplicar la excarcelación, generó una técnica legislativa que es complicada. Y creo que la imprescriptibilidad de estos delitos no es lo más indicado, porque en realidad estamos parificando a los delitos contra la administración pública a los delitos de lesa humanidad. O sea, valorativamente creo que no debe, y creo que el Senado se va a meter con ese tema seguramente, porque aparte salió recién en la conversación. Y claro, también, como dijo uno de los senadores, corremos el riesgo de que si los procesos hoy duran mucho tiempo, después digan, y bueno, como no se prescribe, y duren más tiempo todavía, con lo cual es un riesgo. ¿Qué sucede en cuanto a la inclusión o no de las pymes? En la media sanción de diputados no están incluidas y se está debatiendo ya desde el primer día del tratamiento en esta comisión. Sí, se habló de esto también. Una senadora hizo referencia a que hay pymes que tienen una facturación importante y han quedado excluidas globalmente. Al hacer referencia a la ley 25.300, que es la de fomento de la pequeña y mediana empresa, las excluye claramente. Y esto es algo que se va a debatir también.
Vamos a escuchar todas las voces con respecto a este proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que como te contábamos con Mariano hace segundos nada más, es un proyecto del Poder Ejecutivo que tuvo sanción en la Cámara de Diputados, giró al Senado, se le hicieron varias modificaciones y hoy en el recinto de la Cámara Alta comienza a sonar el timbre a la 1:30 para que a las 2 de la tarde pueda ser sancionada y así girar nuevamente a diputados y ser convertido en ley. Como te contaba, fueron varias reuniones de comisiones para hacer varias modificaciones y te vamos a estar mostrando todas las voces. Algunos de los puntos que se debatieron en las comisiones, algunas preguntas que se hicieron es, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se descubre nunca quién es la persona física que cometió el delito de corrupción en la empresa o si esta persona fallece? ¿O qué pasa si la empresa cambia de nombre? Bueno, en cualquiera de estos tres escenarios, la pena sigue para la persona jurídica, es decir, para la empresa que haya cometido el delito de corrupción. En la siguiente nota vamos a escuchar hablar sobre el Código Procesal Penal y sobre cómo se trató este proyecto en la Cámara Baja. ¿Cómo se hace para cambiar que las causas por corrupción duren de 15 a 20 años? Bueno, para nosotros hay una solución que es muy simple y lo decíamos recién a los senadores. Nosotros tenemos un nuevo Código Procesal Penal de la Nación que está aprobado, supuestamente está vigente, pero no está implementado. Y lo único que falta para implementarlo es que el Congreso fije un cronograma de implementación a lo largo de todo el país. Nuestro planteo es que eso es lo que va a permitir que en lugar de discutir, por ejemplo, si tiene que prescribir o no una causa de corrupción, porque dura 20 años, que jamás llegue de entrada a durar 20 años. Que podamos lograr investigaciones rápidas y eficientes que sean complementadas por todas estas otras herramientas que discutimos, pero sobre todo que transformemos la forma en la que funciona el sistema de justicia como lo han hecho todas las provincias y todos los países de América Latina. Estuviste durante la sanción de diputados, donde fue una sesión muy larga. Lo que sí vimos ahí en el momento es que se dieron muchos cuartos intermedios, mucho más que lo que es frecuente, y en esos cuartos se iban artículo a artículo acomodando las pretensiones de cada bloque. Lo que eso dio como resultado es una mezcla de los dictámenes de cada bloque, a veces sin armonía y con una regulación contradictoria en muchos puntos y sobre todo no debatida, digamos. Nuestro deseo es que todas estas reuniones con expositores y personas que venimos a ofrecer nuestra opinión sean realmente tenidas en cuenta en el debate y que no se negocie a último minuto algo que puede no estar bien pensado y bien formulado y en consonancia con toda nuestra legislación y con cómo funciona nuestra justicia. A ver, vamos a hablar un poco de lo que es el trayecto de esta ley y los compromisos internacionales que tiene que cumplir nuestro país. Nuestro país ha sido sancionado en 3 ocasiones por la OCDE por no tener una ley en este sentido. Como te contaba en la primera nota, se firmó en el año 97 un convenio sobre el cohecho internacional en la ciudad de París. Y en el año 2006, otro convenio de la ONU en temas de anticorrupción. En el año 2000, este Congreso Nacional suscribió al convenio de la OCDE del 97. Desde el año 2000 a la fecha han pasado 17 años, te repito, en los cuales Argentina ha sido observada 3 veces por la OCDE. Es importante para la OCDE que Argentina sancione esta ley. Tal es así que hubo representantes del organismo internacional reunidos con los jefes de bloque hace un mes en el Senado de la Nación. ¿Qué sucedió? A principios de 2015, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se comenzó a trabajar dentro del ámbito del programa Justicia 2020 en la redacción de este proyecto de ley. Entró por secretaría en la Cámara de Diputados y, como escuchábamos en la nota anterior, en una sesión extremadamente larga, se logró una sanción. ¿Qué te puedo contar? Después de la sanción, que fue un jueves a la hora de la madrugada, ese mismo viernes de esa semana, en los despachos del Senado, tanto del oficialismo como de la oposición, se sabía que se tenían que hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque la ley vino con muchísimos errores de redacción legislativa. Inclusive se modificó el artículo 258 bis de nuestro Código Penal en 2 sentidos contrarios. Uno modificaba la cantidad de años de pena y otro artículo de la ley modificaba solamente la redacción. De todo esto se tuvo que hacer cargo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Hay que destacar el trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en este año, comisión que está presidida por el enterriano Pedro Guastavino, y vino el ministro de Justicia a presentar esta sanción de la Cámara de Diputados.
pero no la pudo presentar porque el proyecto todavía no había llegado. ¿Por qué? Por esto que te estoy contando de la doble modificación del 258 bis de nuestro Código Penal. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entonces hizo llegar el proyecto de ley avisándole a la Cámara de Senadores que había un problema de redacción de técnica legislativa. Los senadores comenzaron a trabajar en las modificaciones de este proyecto de ley. Hubo 5 jornadas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de la cual participaron distintas ONGs, participó la justicia, participó integrantes del Ministerio Público y también integrantes de la doctrina en nuestro país, de la doctrina de nuestro derecho. Vamos a escuchar a uno de los participantes en las 5 reuniones de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Él venía solamente para dar su punto de vista y terminó convirtiéndose en alguien muy importante en cuanto a la modificación de este proyecto, ya que fue uno de los asesores. Estoy hablando de Raúl Ple. ¿Por qué el fracaso de la justicia? ¿Por qué una causa de narcotráfico en nuestro país puede durar 5 años y una causa sobre corrupción puede durar entre 15 a 20? Son muchos los factores. No tenemos policía judicial. Esto implica, lamentablemente, que los instrumentos con los cuales un juez, que hoy es el que está a cargo de la investigación y el día de mañana podrá ser un fiscal si es que el sistema acusatorio se implementa, no cuenta hoy por hoy con fuerzas de investigación que estén independientes de los poderes políticos. Generalmente las causas de corrupción se vinculan con el poder político, sea el poder político entendido como gobierno de turno, sea poder político entendido como grupo de poder que tiene injerencia y que ha tenido ciertos niveles de responsabilidad con relación a las causas de investigación. Con lo cual, era normal, o ha sido normal durante algún tiempo, que si un juez ordenaba el allanamiento de una oficina pública vinculada con una contratación determinada, por una subordinación administrativa de la Fuerza de Seguridad para con respecto de los poderes políticos, debía efectivamente existir algún nivel de comunicación que provocara que a los investigadores a quienes el juez mandaba para un allanamiento eran recibidos ya directamente por el abogado defensor del titular de esa oficina que estaba siendo allanada. Vamos a hablar ahora de cuáles serían las multas que las empresas tengan a causa de un hecho de corrupción. Primero se va a tener que ver bien específicamente cuál es el beneficio que esa empresa obtuvo y la multa va a ser de 2 a 5 veces esa ganancia que obtuvo por un hecho de corrupción. Otra de las multas es suspender la actividad parcialmente por 10 años y además por 10 años no van a poder tener contrataciones con el Estado. Mi formación es una formación humanista y en este punto es una formación realista, es una formación realista de lo que la sociedad percibe del derecho. Estamos convencidos que no hay justicia sino una justicia democrática en el sentido de una justicia cercana, una justicia que se ocupe de los problemas de la gente, de la inseguridad y de la corrupción. Y para eso hay que efectivizarlo, hay que llevarlo a cabo con hechos concretos, accesible, entendible, una justicia que esté al lado de la gente, al lado de la víctima, al lado de la gente e incluso al lado de los... Yo recorro las cárceles, controlo las condiciones de detención en la cárcel permanentemente, es decir, también que se ocupe de las condiciones de vida de las personas que están institucionalizadas y detenidas. Yo cuando voy a las cárceles a veces encuentro a presos que están, personas privadas de su libertad que están hace años y me pregunto, ¿usted juez? Es el primer juez que conozco. Le digo, ¿pero cómo usted está acá institucionalizado hace años y nunca conoció al juez? No, nunca lo conocí, conocí a un empleado. Es decir, tenemos que dar la cara, la justicia tiene que dar la cara y animarse a dar la cara por lo que dice. Si hacemos una sentencia tenemos que mirar a los ojos a la persona que le damos la sentencia y decirle, usted es culpable, hay que animarse a hacer eso. Yo en las cárceles me encuentro mucha gente que he condenado y no he tenido nunca ningún problema. La República Argentina tiene la posibilidad de cumplir con estas normas los estándares internacionales sobre la lucha contra la corrupción y tiene la posibilidad de realizar un cambio cultural en la relación a la lucha contra la corrupción, que es, como decíamos recién, una tarea colectiva, una tarea en la que estamos todos. Ahí escuchamos al juez Gustavo Hornos, él habla de un cambio cultural, se necesita indefectiblemente un cambio en la justicia. Las causas de narcotráfico en nuestro país se resuelven en 5 años, las de corrupción de 15 a 20. La primera crítica que hizo el Senado al proyecto de ley, más allá de esta superposición de artículos de la que te hablaba, es que el proyecto vino de la Cámara Baja
proponiendo la imprescriptibilidad de los delitos. Se habló en muchos momentos en varios medios de comunicación de la creación de una CONADEP de la corrupción. Es buenísimo que se trabaje para terminar con la corrupción. Ahora, en cuanto a la justicia, si son imprescriptibles estos delitos que tienen que ver con las empresas y que tienen que ver con la corrupción, lo que decía tanto el senador Pichetto como el senador Rosas es que, y el senador Urtubey también, es que las causas por corrupción, en vez de durar 15 o 20 años, pueden no terminar nunca en nuestro país. Y además, algo en lo que se estuvo absolutamente de acuerdo desde todos los sectores en este trabajo de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales es que no tienen que ser causas imprescriptibles. El tema de la imprescriptibilidad es para los delitos de lesa humanidad. El máximo de la pena son 6 años en cuanto a la imprescriptibilidad. El delito va a prescribir en 6 años, no eternamente como planteaba el proyecto de ley que llegó desde la Cámara de Diputados. Y ahora vamos a ver lo que decían representantes de las empresas cuando estuvieron en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Hacer un juicio contra el Estado argentino en un contrato de suministro, por ejemplo, lleva unos 10 o 15 años. Entonces el poder que tienen los funcionarios de la administración es absoluto. Eso no justifica nada, absolutamente nada, porque las conductas inmorales y delictivas son dañosas de por sí. Pero quiero decir que vivimos en un contexto donde los funcionarios tienen un poder absoluto. Y otra cuestión procesal que me parece digna de destacar y con la que no estoy en absoluto de acuerdo es en los casos en que si la empresa no comparece o no se logra notificarla, que se notifique al defensor oficial y que el defensor oficial actúe en su representación y que el juicio pueda seguir hasta el dictado de una sentencia definitiva. Esto es prácticamente un juicio en rebeldía y un juicio en ausencia. Y pareciera que la ley, al decir, bueno, yo les garantizo el derecho de defensa con el defensor oficial, pareciera una mera formalidad, porque en realidad, si yo soy de un defensor oficial y me dicen, mira, tenés que defender a esta empresa, y me traen la carpeta, y si yo no tengo la orientación, el consejo, una explicación razonable de lo que pudo haber sucedido, ¿cómo voy a defender adecuadamente? Es decir, que un juicio en ausencia, aun cuando haya un defensor oficial que represente a la empresa, si ese defensor oficial no puede contar con la orientación de su defendido, bueno, no se puede ejercer una defensa real, y la Corte tiene dicho que la defensa no tiene que ser una mera formalidad, sino una defensa real y efectiva. Como te contábamos a comienzo de bloque, hoy hay sesión especial en la Cámara Alta. Comienza a sonar el timbre a eso de las 13:30 horas para que los senadores se acerquen al recinto y dar inicio a esta sesión. Uno de los proyectos de ley que serían tratados el día de hoy es un proyecto de ley unificado de la senadora Magdalena Odarda con el senador Marino para que los bomberos voluntarios tengan ART. Desde el año pasado que la senadora Magdalena Odarda viene luchando por este proyecto. En Argentina tenemos 40.000 bomberos voluntarios. Hoy tenemos 40.000 bomberos voluntarios en una situación de extrema vulnerabilidad. Y eso un país no lo puede tolerar de ninguna manera. Porque toda persona, todo trabajador, los voluntarios, todos tienen un sistema de ART que pueda proteger de alguna manera en su salud a quien se accidente o tenga alguna enfermedad producto del servicio, en este caso como bomberos voluntarios. Pero los bomberos de Argentina no lo tienen, los tienen los bomberos de otros países, pero Argentina de ninguna manera lo tiene. Y a nosotros eso realmente nos genera una indignación muy grande, porque pareciera que en este proyecto no sabemos cuáles son los intereses, que hacen que hace 3 años que lo venimos peleando, hace 3 años que los bomberos de Bariloche, de Inahuapi, de Río Negro vienen empujándolo desde allá, porque justamente el autor intelectual que hoy lo presenté es un joven que en el año 2004, siendo muy joven, por ir a apagar un incendio, quedó para siempre en silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder moverse, solamente comunicándose a través de una computadora. Y a pesar de esa situación, por no tener ART, él sigue siendo bombero voluntario. Va todos los días al cuartel de San Carlos de Bariloche, a hacer todas las tareas que puede hacer contables, porque intelectualmente está muy bien. Y sin embargo, a pesar de ese ejemplo, que para nosotros es un héroe vivo que tenemos en Río Negro, y por eso la legislatura de Río Negro lo ha declarado ciudadano ilustre,
a pesar de los muertos que tenemos en barracas, que lamentablemente fallecieron, murieron, siendo que es un incendio que pareciera ser intencional, y murieron los bomberos. Y después vemos los bomberitos de Puerto Madryn, cómo murieron. Y también vemos que ante incendios muy importantes como lo que fue este año el incendio de 1 millón de hectáreas en La Pampa y Río Negro, hubo muchos bomberos electrocutados en los alambrados o bomberas con accidentes muy importantes. Todos esos bomberos después tienen que estar mendigando atención médica cuando la sociedad le pide todo. Bueno, sin lugar a dudas, los bomberos voluntarios son muy importantes para nuestro país. Un bombero voluntario que acudió a una emergencia, termina en silla de ruedas y no tiene ART. Ojalá hoy, es más, vamos a decirlo, se va a sancionar esta ley el día de hoy, por eso Entre Recinto es una de las 4 leyes importantes que se van a sancionar hoy. Así es, y otra de las leyes importantes, como te contábamos al comienzo, es la prórroga de la ley 26.160, pero de eso vamos a desarrollar en el próximo bloque. ¿Qué te parece? Muy bien, pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. El 11 de septiembre de 2013 fue sancionada la ley que busca prevenir la violencia física y verbal entre los chicos en las escuelas. Respeto, diálogo, aceptación de las diferencias y resolución pacífica de conflictos son la base para elaborar nuevas políticas de convivencia. El acoso escolar afecta a todos, a las víctimas porque sufren miedo, bajo rendimiento escolar, pérdida de la autoestima e impotencia, y al agresor, porque adquiere patrones de abusos o incluso delictivos. Por eso, la norma establece que las sanciones tengan un carácter educativo, de modo que el agresor pueda comprender las consecuencias de sus actos. Con la ley, además, entró en vigencia una línea gratuita para denunciar estos casos. Aislar, insultar, acosar no es un juego. Genera una adrenalina similar a lo que es una carrera de auto. Un desafío permanente de superación y de querer, obviamente, en un deporte, en este caso actividad política de alta competencia, destacar. No es fácil. Yo tengo como consigna de trabajo siempre generar equipos. Siempre trato de generar gente que realmente en su trabajo sea capaz. Yo siempre digo lo mismo, si yo como corredor de auto marco la agenda, estamos complicados. La agenda me la tiene que mandar el equipo de laburo que yo tengo, que obviamente tiene que elevar la media. Y en eso nosotros contamos con un equipo de trabajo de excelencia. Y tengo claro que los proyectos individuales no llegan a ningún lado. Los que llegan son los equipos. Y por ahí uno termina siendo la cara de un equipo, termina siendo, no sé, el padre de familia. Pero atrás está mi señora, los chicos, que obviamente te permiten tener un llamado telefónico, la contención personal como para poder funcionar, y lo mismo pasa con el equipo de competición. Vos manejás un auto que en definitiva los sponsors, los chicos que lo arman, todo el resto que está atrás son los que permiten que vos puedas andar rápido. Y cuando lo traes a la política es lo mismo. Vos terminás entrando a una sesión o pudiendo sancionar una ley o pudiendo en algunas cosas mostrar una gestión, porque hay un equipo atrás que lo realiza. Por eso siempre creo que hay que hablar siempre en plural. Los proyectos individuales tienen principio y fin. Los proyectos plurales los siguen las personas.
Segundo bloque en resumen parlamentario y aquí estamos en vivo desde el Senado de la Nación palpitando porque en minutos nada más comienza, bueno, a las 2 de la tarde en realidad comienza la sesión en la Cámara Alta y uno de los proyectos de ley, como te veníamos contando, que se van a tratar es la prórroga de la ley 26.160. Sería la cuarta prórroga de esta ley, es una ley, digamos, que tiene que ver con prórroga para el desalojo de los pueblos originarios. Suspender los desalojos. Suspender los desalojos. Y hacer también los relevamientos de las tierras ocupadas por la comunidad indígena. Esta ley que, como decía Mariano, en 2006 se aprobó y bueno, y todavía van prórroga. Vamos a ver qué pasa ahora. Esta sería la cuarta prórroga. Se está debatiendo todavía, se está llegando a un acuerdo. El Poder Ejecutivo Nacional no quiere que sea una prórroga de 4 años, sino que quiere una prórroga de 2 o de 1 año. En este sentido, el senador por la provincia de Buenos Aires, Pino Solanas, quien en la última sesión del Senado pidió el tratamiento de esta prórroga, realizó una jornada sobre pueblos originarios en el Senado de la Nación. Una de las personas que concurrió fue nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con quien tuvimos la oportunidad de hablar al término de la jornada. Es importante la reflexión, la presencia de senadores, de legisladores, de organizaciones sociales, pero también la representatividad de muchos pueblos originarios. Y bueno, en la prórroga, pedir la prórroga de la 26.160, que es provisoria. Lo que hay que buscar es una ley que respete, que contemple el derecho de los pueblos originarios a su territorio, a su cultura, a su identidad. No es únicamente el territorio, es el respeto a la vida, a las culturas de esos pueblos. Hoy los territorios tienen riqueza minera, agrícolas, etcétera, y por eso se lo están vendiendo a grandes. ¿Cómo puede ser que Benetton en Argentina tenga casi 1 millón de hectáreas y que le vendan territorio donde hay las comunidades indígenas? Y esto es la raíz del conflicto. ¿Quién le vendió las tierras? Aquí no se enseña en las escuelas ni en las universidades la cultura de los pueblos originarios, pero todos están pendientes de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa y falta una mirada hacia adentro. Vamos a escuchar ahora a Orlando Carriqueo, él es integrante de la comunidad mapuche y también estuvo presente en el Senado de la Nación. Nosotros pudimos hablar con él. ¿Qué pide él? Que se respete su cultura y que se escuche más a los pueblos originarios. La verdad, una jornada, yo hubiese esperado un poco más de participación de nuestras voces, de lo que entendemos una necesidad de los pueblos, de todos los pueblos, no solo el pueblo mapuche, que hoy está en la noticia diaria de la Argentina con un discurso estigmatizador de los grandes medios, igual que en la campaña del desierto. Bueno, es algo que nosotros estamos acostumbrados y los pueblos están acostumbrados, pero bueno, es parte de la lucha que venimos sosteniendo hace muchos años y que venimos de una trayectoria milenaria de los grandes loncos que han sabido luchar y han sabido dejar una cultura de nuestra familia, y es para nosotros una obligación sostener estas culturas que por más que nos hayamos occidentalizado, buscamos nuestras raíces y volvemos, y los jóvenes van teniendo más herramientas para llevar la discusión política, para avanzar hacia un Estado que tiene que reconocer la preexistencia sin ninguna discusión de los pueblos originarios. Hablas de una estigmatización. ¿Pensás que la sociedad en general realmente cree en eso, tiene prejuicios respecto de las comunidades aborígenes? Siempre ha tenido los prejuicios, de hecho lo hemos vivido nosotros en las escuelas, nosotros no somos tan viejos y esa estigmatización está mucho más vigente y de acuerdo a los periodos históricos. Nosotros hemos sido partícipes de la construcción de la Argentina, desde nuestros lugares, pero hemos
Es más, la historia que no está suficientemente relatada dice que para pasar los Andes, San Martín parlamentó con los pehuenches y logró el paso. Hizo una reunión con los loncos, como cerca de 23 o 30 loncos. Loncos son jefes de comunidades y se parlamentó durante 1 o 2 días para lograr el paso. Vivimos un constante asedio y una constante pérdida del territorio que nos lleva a las grandes urbes, a las grandes ciudades, en todas las provincias y aún en la capital de la Argentina, a la periferia, a las villas, a los asentamientos donde también tenemos el problema de territorio. Los pueblos originarios participaron de la guerra de emancipación de nuestro país contra la madre patria, contra España. De hecho, recordemos que en julio de 1816, en Tucumán, tanto San Martín como Belgrano, el plan que tenían era imponer a un rey inca y a partir de ahí buscar la independencia. Después el plan fue otro, como ya todos sabemos. Vamos a seguir mostrándote todo lo que tiene que ver con esta jornada que se llevó en el Senado de la Nación, referida a los pueblos originarios y a su tierra. Yo soy de la idea de que la ley 26.160, como postula mucha gente también aquí en este Parlamento, debe ser prorrogada de manera indefectible, dado que es una ley que protege a los pueblos originarios de desalojos y permite una regularización de los títulos y el reconocimiento de las tierras. Es un punto de partida para que la sociedad argentina trate de una vez por todas la problemática de la tierra en relación a los pueblos originarios. Creemos que además de la responsabilidad del Senado, está la responsabilidad de la llamada sociedad civil y que la sociedad civil ha sido muy indiferente a la suerte de los pueblos originarios en Argentina, caracterizados por una fuerte invisibilización y negación a lo largo de este periodo. Uno está pidiendo hoy por la prórroga de la ley, pero en realidad la ley forma parte de un problema y el problema consiste en que digamos, simplemente lo que estamos pidiendo es tirar para adelante la caída de la ley, cuando en realidad el problema es que hay grupos que no están siendo atendidos jurídicamente, políticamente, económicamente, tal como los instrumentos nacionales e internacionales jurídicamente lo exigen. Entonces, yo creo que es eso, que reconocer que hoy estamos pidiendo por algo que es muy mínimo en relación con las exigencias que el Estado tiene y que obligan obviamente a los legisladores. Entonces, tanto por el artículo 75 de la Constitución Nacional como el artículo 6 del Convenio 169, digamos, no es por citar normas, simplemente es que los legisladores tienen la obligación de llevar adelante ciertas medidas que no están llevando adelante en cuanto a protección, consulta, reconocimiento de los derechos de posesión y propiedad que ellos tienen. Entonces, me parece eso que estamos pidiendo por muy poco en relación con la gravedad del conflicto que hay y la violación de derechos que existen. Mariano, para cerrar el tema de la prórroga de la ley 26.160, es nuestra obligación, les diría, ir al 4 de julio porque, y mostrarte que el Senado hace 3 meses que está trabajando en esta prórroga. ¿Por qué te menciono el 4 de julio? Porque fue en esa fecha que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se firmó dictamen. Desde el 4 de julio está habilitado para tratarse en el recinto. Esto yo no lo escuché en ningún medio de comunicación. Nosotros estamos siguiendo esta problemática desde ese momento. Después estuvo la ministra Patricia Bullrich por la desaparición de Santiago Maldonado y a partir de esta desaparición este tema pasó a estar en todos los medios de comunicación. Es justo que ustedes también sepan que sus representantes en la Cámara Alta ya tenían el dictamen sobre la prórroga de esta ley a partir del 4 de julio de este año. Así es, nos vamos entonces a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aquel 4 de julio que pudimos hablar con el senador salteño Juan Carlos Romero. Estamos obviamente de acuerdo en que a las comunidades indígenas no se las puede expulsar, pero también la ley mandaba hace muchos años, hace más de 10 años, mandaba hacer un relevamiento de las comunidades, su situación de la tenencia de la tierra, cuáles casos son reales, cuáles casos se armaron políticamente o artificial, pero eso no pasó. Entonces prorrogar por prorrogar 4 años más, yo firmé el dictamen favorable, sin instar al gobierno a terminar esto, es lo que vamos a hacer en un proyecto de resolución o declaración que vamos a hacer simultáneamente para que haya un plazo. Si no, vamos a estar dentro de 3 años de vuelta prorrogando o 4 años porque no hacemos las cosas y no puede demorarse un problema
social, de derechos humanos, y un problema que también puede afectar a otros vecinos que no son indios, como los criollos o gente también muy humilde, que necesita una regla de juego clara. Y para saber las reglas de juego, para tener reglas de juego claras, hace falta saber cuál es la situación. Entonces, vamos a aprobar este proyecto, pero también vamos a instar al gobierno a que termine el relevamiento y tengamos, antes de que se vuelva a vencer esta ley, un cuadro para que cada provincia pueda actuar, ya sea en la entrega de tierra, en los acuerdos, en las compras de tierra, porque lo que queremos es que haya paz y tranquilidad y que cada uno tenga su tierra para poder producir y trabajar. Ahí teníamos al senador Juan Carlos Romero. Se va a sancionar esta ley hoy en el Senado, se va a girar a diputados y esperemos que no vamos a saber hasta el momento de la sanción de cuánto es la prórroga, si 4 años, si 2 o si 1. Cualquiera sean los años, esperemos que se pueda hacer el relevamiento para así poder dejar de prorrogar y prorrogar y prorrogar una ley. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la Comisión de Trabajo que, valga la redundancia, trabajó el día de ayer en el Senado de la Nación con varios proyectos, entre ellos uno que tiene que ver con los legajos de los desaparecidos, para hacer la aclaración que la persona que fue desaparecida no es que no fue más a trabajar, sino que ha sido en nuestra historia un detenido desaparecido. Fue amplísimo el temario de la Comisión de Trabajo. Entre los temas que se trataron fue el tema de la fibromialgia, un proyecto de la senadora Fellner, también otro proyecto de la senadora Negre de Alonso en ese sentido. Se logró dictamen, pero no se va a poder tratar en la sesión del día de hoy porque es una sesión especial. Este proyecto tiene que tratarse en una sesión ordinaria. Ayer estuvimos con el presidente de la comisión, el senador por la provincia de La Pampa, Lovera. Hemos tenido unos 5 o 6 temas a tratar importantes. Hemos logrado tener el quórum suficiente para avanzar, sobre todo en el tema de incorporar a la fibromialgia al PMO, que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, el tema de los legajos de desaparecidos, que si bien hay un decreto que obliga al Estado, o sea, a los empleados públicos, a todas las empresas públicas a tomarlo e incorporarlo, no así estaba en el sector privado, se logró darle dictamen correspondiente. El tema de incorporar los cursos y capacitaciones que tengan los trabajadores cuando se lo despide o se van del trabajo correspondiente y le tengan que dar la certificación de trabajo respectiva. Así que hemos avanzado en temas importantes. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Imagínense que les duele 15 partes del cuerpo al mismo tiempo. El día de ayer estuvo presente la presidenta de la Fundación de Fibromialgia en Argentina, muy contenta de hecho porque hace mucho tiempo que se viene trabajando en este proyecto de ley y ella nos explica qué es. La fibromialgia es una enfermedad que afecta el sistema musculoesquelético, que ataca con mucho dolor, rigidez matinal, cefaleas y siempre, todavía no se sabe la causa, pero se supone que puede ser genética o a través de un estrés postraumático, o ya sea una separación, un duelo, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, por eso ahora se está viendo tanto. Afectan más a mujeres que a hombres, pero no quiere decir que a los hombres tampoco le afecten, porque eso es algo que nos recalcan siempre, que digamos que también a los hombres les afecta. La fibromialgia, un proyecto de ley que se viene trabajando desde hace 3 o 4 años. Seguramente la próxima sesión ordinaria, no en la de hoy, logrará su media sanción y pasará a diputados. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédense ahí porque en el próximo bloque vamos a hablar de la educación, un pilar fundamental para todos los argentinos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. Cuando comencé como legisladora, descubrí un mundo nuevo, diferente, totalmente diferente a todo. Y creo que ahí descubrí de lo que es realmente la política como la vocación plena de servicio al otro, como la expresión máxima de caridad. Y cuando descubrí esto, me apasioné y me metí hasta la cabeza.
Yo soy mamá de 3 hijos, tengo un esposo también maravilloso desde hace 26 años que estamos casados, y te diría que lo que más me cuesta de mi trabajo es el desarraigo, y esto es la política, es dejarlo todo, es dejarlo lo propio, lo tuyo, lo que más amás, para dedicarte a lo que es de todo. Entonces, cada semana, yo vengo todas las semanas de mi vida a Buenos Aires y mis hijos me cuentan por teléfono. Ahora la tecnología te ayuda, pero cada noche cuando me siento a cenar en mi casa, pongo mi teléfono y los veo y charlamos, y ellos están del otro lado y ahí me siento un poquito más cerca, pero les diría que es lo más complicado, duele mucho, es muchísimo lo que dejamos de costado, ¿no? Las mayores satisfacciones que me da ser senadora es cuando logramos sancionar una ley que vos sabés que va a llevar mucha alegría a la gente, vamos a resolver problemas, las leyes buenas para la gente, no importa de dónde vengan, y que es clave que los presidentes de comisión tengamos esa visión y que se traten los proyectos de todos y que se los enriquezca y que se escuche al otro que piensa diferente, porque siempre tiene algo para aportarte. Uno cree que el Senado es una casta última donde llegan solamente ya los que fueron gobernadores. Uno tiene compañeros que tienen una vasta experiencia y creo que vengo a aprender de ellos y que ellos también aprendan de mí. Yo también tengo mucho para aportar en el Senado. Uno puede hacer grandes proyectos de ley desde el Senado, pero si uno no sale acá, sale a hablar con la gente y saber qué es la necesidad de la gente, me parece que podemos quedar solamente en una letra muerta. Yo soy de Paso de los Libres, en el sur de Corrientes, entonces es la segunda aduana más importante del país, y es importante que Paso de los Libres tenga la relevancia a nivel nacional. Y la verdad es que estamos trabajando también en un proyecto de ley que tenga que ver con la valorización de las aduanas y de la relación internacional que tiene el puente Paso de los Libres. Uno habla mucho de lo federal, pero también nosotros desde Corrientes podemos tener una mirada federal, y que también este proyecto que tiene que ver con las aduanas no solamente va a beneficiar a Paso de los Libres, sino también cerquita tenemos la provincia de Misiones, que también tiene una de las aduanas más importantes, tenemos la triple frontera ahí, entonces también va a beneficiar a otros. O sea, la mirada federal no solamente es desde Capital, sino también el correntino puede aplicar desde su tradición, desde su impronta, una mirada federal. Tercer bloque en resumen parlamentario. Continuamos en vivo desde el Senado de la Nación, llevándole las noticias más importantes de la última semana, y se hizo una jornada sobre educación en la primera infancia. Exactamente, se hizo una jornada sobre educación en la primera instancia. Esta jornada estuvo organizada por la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, estoy hablando de la senadora pampeana Liliana Negre de Alonso, a quien le preguntamos primero por la jornada. Y fue muy sorprendente la jornada. Si vos ves ahora este bloque, te vas a dar cuenta que la educación quizás no empieza a los 3 años, sino que empieza antes. Y también le preguntamos a la titular de la Comisión de Educación sobre las tomas en los colegios secundarios. Te quiero contar algo, una nota muy buena que salió en el día de ayer en el diario La Nación, que nos contaba a todos los argentinos cuándo fue la primer toma de colegios secundarios. Fue en el año 1797, en el antiguo Colegio San Carlos, hoy Nacional Buenos Aires. Y hay una paradoja, hay una historia muy interesante en cuanto a quiénes fueron los protagonistas. Uno de los protagonistas fue quien más adelante se convertiría en el general Las Heras, fue el cabecilla de la toma. Y quien paró la toma, quien estuvo dentro de la policía que llegó al Colegio San Carlos y paró la toma, fue Miguel Estanislao Soler. El destino, la historia, los juntó 20 años después a los dos en el alto mando en el Ejército del Libertador General San Martín. Volvemos a la jornada del Senado. Esto nos decía Liliana Negre de Alonso el día de ayer. La sala de 3 años la vamos hoy a empezar a debatir.
Hemos invitado a los ministros de Educación de todas las provincias, porque el señor jefe de gabinete dijo que había un acuerdo al respecto con los gobernadores. Entonces, bueno, queremos escuchar las posiciones de los gobernadores, porque indudablemente que si bien es una meta que todos deseamos que se realice, bueno, la educación está a cargo de las provincias por la Constitución, y esto significa un costo. Entonces mal se podría trabajar en un tema así sin escuchar la voz de las provincias, ¿no? Bueno, senadora, también preguntarle un poco de qué trata el proyecto de financiamiento educativo que está debatiendo su comisión. Sí, este es un proyecto de la senadora Durango, que ella ha consensuado previamente con los gremios. Después vinieron los gremios docentes también a opinar y a apoyar este proyecto de ley, y que bueno, nosotros hoy lo hemos puesto en el orden del día para comenzar a debatirlos en senadores. Se ha llegado a acuerdos en asesores, y bueno, hoy veremos las distintas posiciones de los senadores. Si se logra acordar esto, entonces sacaremos dictamen, si no lo seguiremos tratando. Estoy en contra de las tomas. Estoy de acuerdo con que se pueda hacer una educación con formación laboral. Seguimos desarrollando la jornada del día de ayer sobre educación en la primera infancia. La senadora Liliana Negre de Alonso ayer en esa jornada dio un dato muy duro, que el 40% de los niños que nacen en pobreza. Y en la nota anterior la escuchábamos hablar sobre la importancia que los niños a partir de los 3 años empiecen a adquirir educación. Estuvieron también especialistas en educación el día de ayer. ¿Cuándo creen ustedes que una persona empieza a adquirir educación? Según los especialistas, desde la panza de nuestra mamá. Lo primero que tenemos que plantear es que todavía en general, y no en la Argentina, América Latina, en algunos otros lugares también, todavía se habla de la educación como si comenzara la educación en la escuela primaria. Y no es así. La importancia radica en que la estimulación en la edad inicial se da en el plano de lo emocional y se graba en un plano muy profundo de la persona, yo diría en el plano inconsciente de la persona, y eso hace de motor inconsciente para las conductas posteriores y para los aprendizajes posteriores. Por eso la importancia que tiene la educación en esa etapa. Todos los desarrollos de neurociencia muestran que el niño tiene una gran plasticidad y una gran capacidad de absorción y de aprendizaje desde que nace. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es que la educación del niño y de sus padres o de su grupo familiar se haga prácticamente desde que nace, o incluso más si se pudiera, desde la madre embarazada. De forma tal que esto implicaría, ¿cuál es la ventaja de eso para la educación? Es que el niño llega mejor preparado para desarrollar todos sus pasos que tienen que ver con la educación, porque en realidad es como si no, como tenemos un porcentaje tan alto de niños en situación de pobreza, incluso a veces de desnutrición, el niño llega a la escuela con condiciones más débiles. Abel Albino, fundador de la Cooperadora de la Nutrición en nuestro país, también formó parte de esta jornada y habló con nosotros sobre lo que está sucediendo en la Argentina, en la región, y dónde podríamos estar parados en 20 años. El principal problema argentino, el principal problema latinoamericano y el escándalo del mundo es el recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Eso es. Si nosotros solucionamos ese tema, solucionamos todo. Cuando un chico, dicen, ¿cuál es el tema fundamental en una sociedad? La educación, decimos. Pero para educarse primero hay que tener cerebro. Si tenemos cerebro y luego lo educamos, el desarrollo es una consecuencia. Si tenemos cerebro y segundo lo educamos, en los primeros 1000 días se forma ese cerebro y luego lo educamos. Si simultáneamente ponemos cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica, en 20 años somos una potencia. Eso no lo digo yo, lo dice Monkeberg, que hizo el boom de Chile.
En 20 años somos una potencia. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de una charla que se llevó adelante aquí en el Senado de la Nación sobre las perspectivas de los partidos políticos en procesos electorales. Estuvieron presentes más de 80 jóvenes líderes de distintos partidos y de distintas provincias. ¿Cuál es el objetivo? Acercar los jóvenes a los legisladores nacionales y los legisladores nacionales a los jóvenes. La juventud hoy en general respecto a la política está un poco alejada, salvo sectores o fuerzas políticas que tienen un gran activismo juvenil, pero tomando a la mayoría de los jóvenes del país en general van construyendo un mundo cultural, su propia vida cultural que generalmente no está en línea con lo que es la preocupación por lo público en términos políticos. Sí están preocupados por lo público, pero no en términos políticos. En realidad, la gran tarea de la política profesional es poder acercar a los jóvenes a la política y a la responsabilidad del gobierno o de la oposición. Tradicionalmente la universidad era la gran usina de políticos, la gran fábrica de políticos, pero en la medida que en la Argentina la sociedad se democratizó, aparecieron otros actores sociales como los sindicatos. Bueno, a partir de ahí también los jóvenes tuvieron un lugar, un canal por el cual aproximarse a la política desde la actividad gremial. Los jóvenes son autónomos. El problema no es de los jóvenes, el problema es de la política. Es la política la que no sabe acercarse a los jóvenes. Estamos en una etapa, en una era, mejor dicho, de frentes electorales, de grandes coaliciones. Creo que es lo que de alguna manera va a marcar la política del futuro, teniendo en cuenta, digamos, un poco la dinámica de la opinión pública y también la reestructuración de largo plazo de los partidos. ¿Es el fin del bipartidismo? Bueno, sí, y yo diría que hace bastante que eso ha sucedido, ¿no? Digamos, es una tendencia estructural en todos lados, no solamente en la Argentina. Yo creo que son importantes las PASO. Después podemos discutir detalles para mejorar, pero me parece que es importante como sistema y me parece que sí puede haber algunas modificaciones, sobre todo en algunos distritos donde hubo mucha paridad en esta elección y efectivamente hay una dinámica, digamos, de polarización como para que uno de los dos principales actores políticos finalmente se lleve una ventaja. Los indecisos es una parte nada más. La otra cuestión es en aquellos que ya votaron a uno de los candidatos y pueden, digamos, en la dinámica de polarización volcarse por alguno de los dos más votados, y otro público que hay que prestarle mucha atención es a los que no fueron a votar en agosto, ¿no? Que si tomamos, digamos, el parámetro de 2015, entre agosto y octubre fueron a votar 2.800.000 personas. Las buenas políticas de gobierno acercan a los jóvenes a la política, la corrupción los aleja, no solamente a ellos, sino a todos. Te recuerdo que en el día de hoy, a partir de las 14, el Senado de la Nación va a tratar un proyecto de ley que tiene que ver con corrupción. Estoy hablando de la ley de responsabilidad penal de las empresas, ley que va a volver a la Cámara de Diputados y que ahí va a ser sancionada. Cambiamos de tema y ahora nos vamos a meter, a ver, acordate el lunes, si pasaste por el mediodía cerca del Congreso, hubo 500 personas, la mayoría con delantal blanco, que hicieron un abrazo al Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque se está trabajando en la Cámara de Diputados en actualizar la ley que regula a la Cruz Roja Argentina. La ley es del año 1893. Nosotros estuvimos con el titular de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping. Cruz Roja es la organización humanitaria más grande y antigua del mundo, presente en 190 países con 100 millones de miembros. Su función es ser auxiliar de los poderes públicos, no es una ONG, es un sujeto de derecho privado protegido por el derecho internacional. Y en cada país la Cruz Roja necesita una ley que la protege y que regule su vínculo con el Estado. Aquí en la Argentina es una familia entre colaboradores, voluntarios y alumnos de 150.000 personas. Trabaja en 3 áreas de acción: la respuesta a emergencias y desastres, la capacitación. Tenemos 35 institutos superiores con 65.000 alumnos entre educación formal y no formal, y la promoción de la salud. Estamos con una ley del siglo XIX y problemática del siglo XXI. Esta ley viene a decir que no puede ser que en una situación de desastre la ayuda humanitaria pague IVA en la Argentina, como no ocurre en ningún otro lado. Que no puede ser que cuando tenemos que desplazar a nuestro voluntariado se le descuente el día de trabajo. Que nuestro emblema, esa Cruz Roja, que uno asocia a la salud
y que la Cruz Roja lo ceda a los ejércitos para que en los momentos de conflicto armado se vean impedidos, el personal que está en función sanitaria de ser atacado, y que protege también a nuestros voluntarios, hoy tenga un uso comercial. Basta ir a cualquier farmacia y ver decenas de medicamentos, basta estar en la calle y ver un montón de móviles que pasan con una Cruz Roja, y ahí se le está dando un uso comercial a un emblema que tiene por finalidad proteger vidas humanas. La Cruz Roja, que es un voluntariado al servicio de la comunidad, que se hace presente en catástrofes y que obviamente asiste a personas vulnerables. Lo decía el mismo presidente, hasta ahora están atendiendo cada vez más personas mayores, obviamente como no me va a interesar a mí, cada vez más. Estamos hablando de gente que está alejada de la salud y que ellos con estos colectivos comunitarios se acercan a brindarle servicio, y hablar de que los chicos que son voluntariados les descuenten el día por asistir a una catástrofe, todo lo que puede pasar en el país, y que a su vez por ser la Cruz Roja un organismo internacional también asisten fuera del país. Y como bien decía el presidente, hay muchos mártires dentro de la Cruz Roja que son las personas olvidadas por la nación, ¿no? Los ilustres desconocidos. Creo que es hora de que le demos valor a estas organizaciones que solamente están a disposición de la gente. Bueno, nosotros, Mariano, vamos a hacer una breve pausa, pero quédense ahí porque en media hora comienza a sonar el timbre que llama a los senadores que se acerquen al recinto de la Cámara Alta, porque hoy hay sesión especial. Hay sesión especial, la vamos a tener en vivo en Senado TV. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. El 11 de septiembre de 2013 fue sancionada la ley que busca prevenir la violencia física y verbal entre los chicos en las escuelas. Respeto, diálogo, aceptación de las diferencias y resolución pacífica de conflictos son la base para elaborar nuevas políticas de convivencia. El acoso escolar afecta a todos. A las víctimas porque sufren miedo, bajo rendimiento escolar, pérdida de la autoestima e impotencia, y al agresor, porque adquiere patrones de abusos o incluso delictivos. Por eso, la norma establece que las sanciones tengan un carácter educativo, de modo que el agresor pueda comprender las consecuencias de sus actos. Con la ley, además, entró en vigencia una línea gratuita para denunciar estos casos. Aislar, insultar, acosar no es un juego. El trabajo parlamentario me apasiona. Hay mucha gente que le gusta más la tarea ejecutiva que parlamentaria. A mí me gustan las dos, pero la parlamentaria creo que es hermosa si uno la hace así, ¿no? Con el corazón. Y el hecho de trabajar en la escuela como docente, bueno, realmente me forjó muchísimo en el amor a la Patagonia, pero no la Patagonia del turismo hermoso, digamos, la Patagonia dura, de vivir en los lugares donde es difícil tener un árbol, una planta, porque es muy seco, porque es frío, pero que realmente uno lo enamora, ¿no? Yo soy autora del proyecto que es el de prohibición de carrera de galgos, y eso quiere decir que la sociedad está avanzando y muchísimo, ¿no? En considerar al animal ya no como un objeto que se puede usar y tirar o matar cuando ya no sirve, sino que el animal ya se considera como un ser sintiente, como un sujeto de derecho, y eso es todo, digamos, un avance en materia jurisprudencial, ¿no? A nivel mundial y a nivel local también. Creo que
que el hecho de haber surgido desde un pueblo pequeño, de haber sido presidenta mujer de mi partido y eso me haya posibilitado estar en la lista de legisladores y después llegar a ser senadora nacional también desde una estructura pequeña, sin recursos, creo que eso es lo que a nosotros nos mantiene con las manos absolutamente desatadas para poder apoyar lo que se hace bien en este país, pero ser también crítico y tener la valentía para decir lo que se hace mal y tratar de corregirlo, ¿no? Seguimos compartiendo con vos el trabajo legislativo de la última semana y el día de ayer en un salón repleto trabajó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Exactamente, trabajaron sobre un DNU del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con la creación de la Agencia Nacional sobre Discapacidad. Nosotros tenemos la palabra del vicepresidente de esta Comisión Bicameral, estoy hablando del formoseño Luis Naidenov. Un dato muy importante, ya que estuvimos hablando de educación, se tienen registros. El registro en nuestro país de los niños discapacitados empieza en la edad escolar. Imagínense entonces o piensen lo importante que es la obligatoriedad de la sala de 3 años. Es primero un balance positivo porque esta Comisión Bicameral de Trámite Legislativo ha dado participación fundamentalmente a las asociaciones o quienes han planteado sus dudas que fueron receptadas como consecuencia del dictado de este decreto de necesidad y urgencia. Y en segundo lugar, me parece una decisión muy sabia pasar a un cuarto intermedio, toda vez que las grandes dudas que se plantearon tienen que ver con el otro decreto que dictó el Poder Ejecutivo, donde se deja establecido claramente como parámetros que la creación justamente de esta Agencia Nacional de Discapacidad va a contemplar el otorgamiento de las pensiones que están especificadas en el decreto, que son el 80% de las pensiones por discapacidad, y las leyes especiales que tienen que ver con quienes están pasando por momentos críticos con el HIV o enfermedades hemofílicas. Ahora bien, el 20% de las pensiones restantes no quedan a la deriva, sino que directamente su tramitación de ese tipo de pensiones, las pensiones de madres de 7 hijos, las pensiones que están contempladas en otro tipo de ley, las pensiones de las personas o familiares de desaparecidos y otras más, van a tramitarse en el ANSES, porque únicamente son trámites que contemplan el universo de ese 20%. Por lo tanto, a mí me parece que tomar la decisión de que la Secretaría General de Presidencia de la Nación asuma el rol que de alguna manera cumplía el Ministerio de Desarrollo Social para la Comisión Nacional de Discapacidad y unificar los criterios, son decisiones muy sabias e inteligentes. Lo importante para ratificar y para que no queden dudas es que todas las personas que están en condiciones de gozar de los beneficios de una pensión, ese derecho se mantiene inalterable, por ley y por decreto. Como te venimos contando, 1:30 comienza a sonar el timbre que llama a los senadores a que se acerquen al recinto de la Cámara Alta para dar inicio a la sesión especial del día de hoy. Y uno de los proyectos que podría ser tratado el día de hoy es para que vuelvan los fines de semana largo. Este proyecto es del diputado misionero Clos, ya tiene sanción en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si se aprueba el día de hoy en la Cámara Alta, es convertido en ley. Nosotros ayer pudimos hablar con la senadora Ada Iturres de Capellini. Hemos conversado con todos los senadores y los que han peticionado a la comisión, que es el senador Pichetto y la senadora Cuna, teniendo en cuenta que es un proyecto que viene de diputados apoyado en su mayoría, ¿no es cierto?, que seguramente el bloque mayoritario del Frente para la Victoria mañana pedirá su tratamiento sobre tablas, ¿no es cierto?, y con esto habremos satisfecho a un colectivo social muy importante, que es el que hace un turismo de corto tiempo, ¿no es cierto?, o por recursos, o por cuestiones familiares, o porque a lo mejor no puede hacer una salida tan extensa, usa los feriados puente, los fines de semana largos. Seguimos con toda la actividad del Senado y nos vamos de la Comisión de Legislación General a Relaciones Exteriores y Culto, comisión que es presidida por Julio César Cleto Cobos, donde se trató la semana pasada
algo que se trató el año pasado en el Senado y que todavía no tiene solución y que es muy grave para todos los argentinos. Estoy hablando de la contaminación en el límite que tiene nuestro país en la provincia de San Juan con Chile por parte de la minera Antofagasta Minerals. ¿Quién puso una escombrera donde hay más de 40.000 toneladas de desechos tóxicos? Hablamos con el presidente de la Comisión de Ambiente, Fernando Pino Solanas. No, sumamente preocupado porque ha pasado un año desde que nosotros hicimos público este tema. Piense que nosotros nos trasladamos ya hace un poco más de un año a San Juan y colocamos una denuncia penal sobre esta intromisión en suelo argentino para usarlo como basurero. Los argumentos de que bueno, fue un error, no se sabía que era territorio argentino, quedó demostrado que por muchos ejemplos que eso no es cierto. La Cámara de Mendoza ha ratificado todas estas cosas, pero lo que es increíble es que hay 52 hectáreas con 40 millones de toneladas de desechos contaminados, desechos metalíferos contaminados. ¿Y cómo lo van a remover? Y eso con cada nevada, esa nevada cuando se derrite y es agua, corre, se convierte en arroyo y corre en dirección al río Carnicería, que va a desembocar en el margen superior del río San Juan. Entonces, es puro, es ácido, está requete probado que desde el 2002 el río Carnicería está contaminado con una cantidad de metales pesados, nitratos, nitritos, que además vienen de las explosiones de la mina. ¿Saben? Estas minas a cielo abierto todas las mañanas se trabaja haciendo volar el cerro. Bueno, todo esto es una monstruosidad. Esa es agua que luego va al río San Juan, que a la vez desemboca en otros ríos y se van conformando estas grandes cuencas que terminan todas en el Océano Atlántico. Pero en la Argentina nosotros, eso es el tanque de agua de la Argentina. Todos los glaciares que se forman en la cordillera, cuando se van derritiendo, es lo que conforma los circuitos hídricos subterráneos y los no subterráneos, que son primero que son arroyos, luego son pequeños ríos y esos ríos después son ríos de llanura grandes. Así que no se sabe todo esto. No se sabe, va a haber una reunión, dijo acá el embajador, va a haber una reunión el próximo mes, a comienzos de octubre, en Santiago de Chile, a ver qué es lo que ofrecen. No se sabe lo que ofrecen los chilenos, pero acá tenemos que hablar de una indemnización seria. Esa escombrera de 52 hectáreas ha tapado 3 lagunas. No, 5 lagunas ha tapado. Ahí veíamos al senador por la provincia de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas. No es el único problema en materia ambiental. Si recordamos las noticias de la semana pasada, en Corrientes una niña de 12 años murió cuando comió una mandarina que estaba infectada con un producto que no está permitido. Así es, vamos, Mariano, a hacer una pequeña pausa, pero quédense ahí que ya seguimos con más resumen parlamentario. La política tiene sus bemoles. No todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, y la política tiene muchos obstáculos en el camino. Pero si uno siente esa pasión que te motiva a seguir adelante, por más obstáculos, como siempre les digo, van a seguir en la senda, en el objetivo. Yo era adolescente y mi provincia vivió muy de cerca todo el tema del conflicto de Malvinas. Todo eso generó como un movimiento dentro mío de querer aprender, de querer saber qué es lo que pasaba en el país. Yo creo que eso impactó tanto que dije, el día que cumpla 18, yo me afilio a un partido político y empiezo a participar en política. Siempre me movilizó trabajar
por los más débiles, por los que no tenían voz. Me conmueve cuando veo a la sociedad que se violenta. Y bueno, hay muchas cosas que quizá me conmueven para bien, como el ejercicio de la libertad en diferentes cosas. El proyecto de electrodependientes tiene que ver con personas, pacientes, que dependen de un tubo de oxígeno para respirar, de respiradores artificiales, y cómo adecuar todo eso, incluso el hecho de una tarifa diferencial. Hay que sentir pasión para eso, para ejercer la política. Y a mí me gusta que los jóvenes participen, por eso les digo, primero busquen un lugar de referencia, un partido. ¿Cuáles son los ideales? Sin ideales no se llega a ninguna parte. El objetivo o el camino es corto. Cuando uno tiene ideales y a eso lo unificas con valores, yo creo que no te para nadie. La política es una actividad y hay que prepararse, no es cualquier cosa, no es que uno puede venir acá y decir lo que se le ocurra, sino que hay que pensar las cosas, hay que tener una idea, hay que tener un proyecto, hay que pensar en la Argentina, hay que pensar en la América Latina, hay que pensar en donde uno vive, cómo viven los demás. No es una cosa individual, es una cuestión colectiva. Y todo lo colectivo requiere de una mirada puesta en común. Creo que me dediqué desde muy joven, desde el secundario, a la política. Fueron los temas vinculados a las problemáticas de inclusión. Y después, pasando mucho los años, fundamos junto a otras compañeras el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, porque considerábamos que era un trabajo que hacen las mujeres cotidianamente, sin feriado y sin descanso, y que no es reconocido, que no es pagado, por lo que justamente ahora como senadora estamos trabajando seriamente en un proyecto de jubilación de las amas de casa a través de un monotributo, y ahora también muy especialmente la problemática alimentaria, que desde el año pasado hemos presentado un proyecto que es el tema de la falta de lácteos en los niños, en las embarazadas y en los adultos mayores, es decir, la falta del consumo de alimentos proteicos que le permitan desarrollar su cerebro y vivir más dignamente. En este bloque, Mariano, nos relajamos, hablamos de cultura, vamos a invitar a la gente al Museo Parlamentario porque se está llevando adelante el 6º encuentro anual de fileteadores. ¿Te gusta? Me gusta los fileteadores, me gusta el trabajo. A los fileteadores les interesa hasta a los chinos el trabajo que tenemos sobre el filete porteño. Va a haber una exposición en China. Como bien decís, 6ª vez en el Congreso de la Nación, con entrada libre y gratuita hasta el 13 de octubre en el Museo Parlamentario. Así es, en esta oportunidad fue dedicado a Freddy Fernández, que falleció el mes pasado, pero sus obras quedarán por siempre en la memoria de todos los argentinos y en la memoria de los chaqueños también, porque él hizo una obra en la cancha de Chaco Forever. ¡Qué tul! Chaco para siempre, entonces, vamos a hacerlo nacional. Vamos a ver, y quedan todos súper invitados. En el Museo Parlamentario, entrada libre y gratuita. Este oficio a los 13 años. Y de ahí no paré hasta ahora. De chico me gustó siempre dibujar. Y cuando mi padre me llevó a los 8 años, mi padre era verdulero, y me llevó al Abasto a las 4 de la mañana, cuando me encontré con todo esos camiones y los carros era la mayoría. Eso me deslumbró ahí, a los 8 años. Buenos Aires en aquella época era oscuro, había una lamparita por esquina nada más, y al llegar al Abasto era todo iluminado, otro mundo. El hecho de estar festejando casi 2 años de haberse declarado Patrimonio de la Humanidad, es evidentemente un claro compromiso con esa proclamación, porque he coordinado la presentación y
y los fileteadores se han organizado bien en una asociación, ya tienen su propio lugar y han elegido otra vez este espacio para organizar esta muestra, que hay filetes de todo el país, o sea, qué mejor lugar que el lugar que representa a las provincias, nuestro museo. No todos apostaban al filete, ¿viste? El filete pasaba a ser como algo anecdótico, vinculado a los carros, aparte vinculado medio a lo popular y a la pobreza, y esto de darle este lugar es haberle reconocido el lugar que ha tenido siempre. El lugar de la resistencia al ploteado, el lugar de la resistencia a los letristas y un lugar de arte, evidentemente. Ahí veíamos a la directora general de Cultura, Liliana Varela. Antes de pasar a la siguiente nota, ¿algo más que decir de Chaco Forever? Sí, que los quiero mucho, que me encanta, que es una provincia maravillosa. ¿Al club de fútbol? No, a toda la provincia. No, a toda la provincia. Imagínate, si mando solo el club, se me arma ahí la catombe. ¿Sos de Chaco Forever o no? Por supuesto, lo llevo en la sangre. Muy bien. Y un poquito de River también. ¿También lo llevas en la sangre? También, bueno, obvio. Nadie puede ser perfecto. De Chaco nos vamos a Cuba, porque se llevó adelante una muestra aquí en el Senado de la Nación. Recorridos interiores la llamaron, y es de un artista plástico cubano. Juan Miranda, quien demostró en su muestra y en la nota saber y mucho sobre José de San Martín. Bueno, puedo decirte que estoy enamorada de Argentina. Pienso que es un país maravilloso, con una ciudad de Buenos Aires lindísima. Yo creo que la cultura cubana está muy presente en la Argentina también. Me parece una gran oportunidad de que un artista cubano pueda mostrar su obra aquí en esta sala tan hermosa. Y me parece que es una gran oportunidad para él como artista mostrar el arte cubano en Argentina. Primero es un homenaje al general, pero también al hombre de pasión, de amor, que era San Martín. Un hombre que es un faro para toda América y para el mundo entero, inclusive aún después de que se va a Europa, sigue siendo un faro de cultura, de crecimiento y de espiritualidad, aún en un sentido más amplio de la espiritualidad. El hecho de que sin un amor tan grande no se puede hacer una gesta como era el cruce de los Andes, que él lo nombraba a la cordillera como tal, como un elemento, era el primer enemigo, el gran enemigo. No le temía a lo que venía con los hombres, sino al gran enemigo que era la cordillera. La cordillera tuvo momentos donde él pasó miedo, pero también dibujó, pintó, y inclusive escuché decir que si no ganaba, si no le iba bien en la guerra, se dedicaba a pintar. Entonces, al surgir la propuesta de poner en el Senado la obra mía, yo dije, algo que unificara a todo el país y a la América en general era San Martín, la figura del padre de la patria. Se entregaron los premios Dr. José Balseiro, un premio que tiene vinculación con la tecnología. Con la tecnología, con la ciencia, y la mayoría de los premiados asistieron a la escuela pública. Premio para nosotros como empresarios argentinos del interior con una trayectoria de más de 30 años es muy importante porque valida estas empresas que en el siglo XXI llamamos intensivas en conocimiento, y otro aspecto también importantísimo dentro de las políticas públicas, mantener lo que desde el año 1990, con la ley 23.877, creando las figuras estas públicas privadas, unidades de vinculación tecnológica. Yo soy y mi socio, los fundadores de esta empresa, somos hijos de la Universidad Pública en La Plata, en la Universidad de Cuyo, y nuestra empresa nació compartiendo horas de trabajo en una cátedra de proyectos en una facultad de ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Tengo 34 años, yo recibí este premio porque soy investigador del CONICET, y no solo mi trabajo comprende la publicación de papers, sino preocupar un poco cómo transferir eso a nuestra sociedad. Y de alguna manera el Foro de Ciencia y Tecnología de Producción premia eso. Y yo honestamente, personalmente, estoy muy agradecido con todos los miembros del jurado y personalmente por una cuestión de que me motiva a mí a seguir un poco el camino que estoy transitando. No solo de tener un reconocimiento internacional a través de las publicaciones, sino que eso se transfiera en la Argentina, que es muy, muy importante. Por supuesto que hay lugar para los científicos jóvenes, y yo diría que los científicos jóvenes que están afuera pueden volver, es factible, es posible y hay oportunidades. Así que sí, la respuesta sería sí. Yo diría que es una cuestión de motivación y de trabajo, mucho trabajo.
no es lo mismo trabajar acá en la Argentina, hacer transferencia acá en la Argentina, que hacer transferencia en otros países. Yo me formé acá en la Argentina, en una universidad pública, y también me formé en el exterior. Y es muy diferente, entonces uno tiene que adaptarse al lugar donde está para realmente lograr que lo que uno, digamos, investiga pueda ser usado. Ahora, Mariano, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece? Pequeña pausa y a la vuelta les anticipamos todo lo que va a pasar en la sesión especial del día de hoy. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y entérate de todo. Si querés estar conectado minuto a minuto con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, @Senado Argentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube Senado Argentina y entérate de toda la actividad parlamentaria. El 28 de septiembre de 2005, el Congreso sancionó la ley que garantiza la prioridad de los derechos de niños y adolescentes en las políticas públicas. Asimismo, la norma establece que los fondos del presupuesto destinados para este fin sean intangibles. Pero, ¿cuáles son estos derechos? Derecho a no ser sometidos a tratos violentos o humillantes. Acceso a servicios de salud, asistencia integral, rehabilitación e integración. Acceso a una educación pública y gratuita. Programas de recreación, esparcimiento y deporte, incluyendo una planificación específica para niños con discapacidad. Garantías para que vivan en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Derecho a participar y expresar libremente sus opiniones y que éstas sean tenidas en cuenta. Finalmente, la ley crea la figura del defensor del niño, cuya misión es velar por el cumplimiento de estos derechos fundamentales. La defensa de los niños comienza por sus derechos. Continuamos en vivo desde el Senado de la Nación y en minutos nada más comienza la sesión especial en la Cámara Alta. Un minuto sobre Cámara de Diputados. Se esperaba que en el día de hoy se sancionara la ley de paridad de género en cuanto a las boletas políticas, a los cargos públicos. No va a ser hoy, hubo rumores de que iba a ser mañana, tampoco va a ser mañana. Hay rumores que va a ser el miércoles que viene, Exactamente. no se sabe aún. Sí se sabe que quizás el miércoles que viene va a estar presente el jefe de gabinete Marcos Peña dando un nuevo informe de gestión. Veremos si se sanciona o no esa ley. Bueno, los proyectos que se van a tratar el día de hoy es el proyecto que te venimos contando en todo el noticiero sobre responsabilidad penal empresaria, este proyecto que es del Poder Ejecutivo, que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, que giró al Senado. Se le hicieron varias modificaciones en 5 reuniones de comisiones y hoy va a tener sanción aquí en la Cámara Alta, pero va a tener que volver a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Origen, para ser convertido en ley. Exactamente. Otro de los proyectos que se va a tratar el día de hoy es una nueva prórroga de la ley 26.160 que regula en cuanto a los desalojos de los pueblos originarios. Te recordamos que este proyecto de ley tiene tiene dictamen de la Cámara Alta el día 4 de julio, es decir, hace 3 meses. Hubo un compromiso en la sesión pasada de tratarlo en esta sesión. Se va a cumplir con este compromiso y se va a sancionar. No sé, Flor, si van a ser 4, 3, 2 años o 1. Pero se va a sancionar. Se va a sancionar. Y otro de los proyectos de ley es de la senadora Magdalena Odarda, en conjunto con el senador Marino, que se viene trabajando hace muchísimos meses, si mal no recuerdo, desde el año pasado, y es para que los bomberos voluntarios tengan ART. En nuestro país tenemos 40.000 bomberos voluntarios. Ahí estamos viendo la imagen del recinto, todavía por supuesto está vacío, alrededor de las 14 horas comienza esta sesión especial en la Cámara Alta y bueno, lo van a poder ver aquí en vivo por Senado TV. Y también falta el proyecto de feriados, un proyecto que fue aprobado en la última sesión de diputados.
proyecto del misionero Maurice Clos, exgobernador de la provincia de Misiones, y que faculta al Poder Ejecutivo a elegir 3 feriados puente durante el año. Exactamente, así que quizá vuelven los feriados puentes para los argentinos. De ser sancionado en la Cámara Alta hoy, sería convertido en ley porque, como les decía Mariano, ya tiene sanción en diputados. ¿Con qué seguimos? Hablamos de educación en este programa. Nos vamos a dejar en la continuidad de nuestra programación con El Senado va a la escuela. El Senado va a la escuela. Nosotros nos despedimos del resumen parlamentario, pero quédense prendidísimos a Senado TV. Prendido el 13 parece, ¿viste? Prendidísimos a Senado TV porque la sesión en vivo la van a tener en minutos nada más. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles.